Muy buenas a todos, aquí Javi. Hoy vamos con un vídeo acerca de los INTPs versus NTPs, ¿vale? En el anterior vídeo ya me comentaba Belén también el hecho de que tampoco recibí mucho feedback, a pesar de ser dos tipos que normalmente suelen ser bastante visitados y concurridos, ¿no? De que el vídeo era un poco complicado de entender, así que hago esta versión 2 y elimino el anterior. Y os agradezco mucho cuando me dais este tipo de feedback, ¿vale? Que necesitéis un vídeo un poco más aclaratorio, y yo entiendo que el hecho de que yo no aporte mucho material videográfico, mucho apoyo videográfico, pues os puede hacer un poco complicado el seguir algunas de las funciones. Entonces, en este vídeo lo voy a enfocar un poco de otra manera, para mayor claridad, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Por cierto, también había un usuario que me pedía enlazar con el canal de CPT, que eso haré también para que pueda ver de dónde sale esta perspectiva. Nada, 5 rasgos que yo creo que son distintivos entre NTPs y INTPs, ¿vale? El primero yo diría que es que los NTPs en general, ¿vale? Muchos de estos rasgos, bueno, por enseñaros las funciones cognitivas, ¿vale? Veis que tienen exactamente las mismas funciones, solo que en diferente orden, ¿vale? Entonces esto va a hacer que los NTPs sean un poco más extrovertidos que los INTPs, aunque los ENTPs son un tipo que por naturaleza no son por lo general lo más extrovertido que hay entre los tipos, ¿no? Especialmente porque yo creo que esto ya es un poco especulación, esa intuición extrovertida que les da bastantes estímulos y les genera muchísimas posibilidades, al final pues les hace también al mismo tiempo tener que retirarse para asimilar todos esos estímulos de creatividad y de asociaciones que ocurren en su cerebro, ¿no? Razón por la cual es más posible que esta introversión natural en tipos que pueden ser un poco más extrovertidos, como NTPs y NFPs, sea más común en ellos que sean los extrovertidos más introvertidos que hay. Entonces, bueno, los NTPs por lo general suelen ser bastante creativos y suelen mostrar esa creatividad constantemente a través de una cierta aleatoriedad en lo que van pasando. Encadenan cosas que parecen un poco aleatorias porque son asociaciones que ocurren rápidamente y que van diciendo y encadenando al mismo tiempo, van haciendo esa conexión en tiempo real, ¿vale? Entonces, pues esto hace pues, que sean buenos conversadores, personas con las que sea más difícil aburrirse, y personas que exploran mucho el mundo exterior a través de pulsar los diferentes botones que hay en la realidad y ver qué emerge de esos botones, y van en busca de esa novedad, ¿vale? Los INTPs, por el contrario, pues son, digamos, de forma natural, algo más retraídos y digamos que van a ser un poco más circunspectos a la hora, más reservados a la hora de empezar a pulsar botones en la realidad para ver qué sucede. Son más cerebrales, un poco menos aleatorios, porque las acciones que ellos llevan a cabo están supeditadas a que tenga sentido lógico, ¿vale? Los ENTPs por lo general ponen la novedad y la creatividad y la originalidad de una idea por delante, y después la lógica, de tal modo que si esta función se exagera puede ocurrir que el NTP haga cosas sin pensar en cuáles van a ser las consecuencias o recordar las consecuencias que ocurrieron en el pasado con respecto a esa acción. En cambio los INTPs, a pesar de la novedad de algo, por lo general van a tender a pensar primero en si esto tiene sentido o no, en general también por ese carácter introvertido que ellos tienen, que por defecto va a implicar que pienses las cosas antes de hacerlas, ¿no? En segundo lugar, ¿vale?
digamos, su dinámica con las personas, la de los ENTPs versus a los INTPs. Los ENTPs por lo general van a tener, por esa capacidad de ver las posibilidades en las cosas y ser personas en las que esas posibilidades van ocurriendo todo el rato, la gente va a querer estar al lado de ellos, ¿no? Porque siempre es divertido tener esa originalidad constantemente. Desde luego los NTPs a medida que crecen tienden a introvertirse y los INTPs a medida que crecen tienden a extrovertirse. En unos casos porque muchas veces pues, la cantidad de locuras que han hecho durante su vida pues, le lleva a tranquilizarse, y en los INTPs pues, toda esa cantidad de retraimiento que han tenido y de aislamiento que han tenido con respecto al mundo exterior les lleva a decir, oye, necesito abrirme a los demás para socializar un poco más y conectar y no ser tan cerebral ni tan lógico con la gente. Eso, por supuesto, cuando las cosas siguen su desarrollo natural y las cosas han ido bien, claro. Entonces, digamos que los NTPs van a tener ese flujo, digamos, natural con las personas. Luego, pues puede que sus opiniones con respecto al mundo cambien y tiendan a apartarse porque sean más críticos con el mundo en el que viven. Pero en un principio suelen ser capaces de conectar emocionalmente con los demás para crear esa conexión que es, pues digamos, que les hace estar en sincronía y en sintonía con otros. Los INTPs, por el otro lado, suelen hacer esto de una manera un poco más cerebral. Es decir, igual mientras que los ENTPs fluyen con la gente, los INTPs descifran a la gente. Intentan saber cuáles son los botones que ellos tienen que pulsar para encontrar el efecto que ellos desean. Y esto lo hacen de una manera más cerebral, más parecida a resolver un problema, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco ese carácter, esa diferencia que hay entre la introversión y la extroversión de uno, ¿no? Mientras que la extroversión, digamos, te compele a actuar directamente, la introversión te compele realmente a pensar antes de actuar, ¿no? A no saltar al precipicio directamente. Otra tercera diferencia es su actitud hacia el debate, ¿vale? Los ENTPs suelen ser más propensos al debate, ¿vale? Alguna vez he dicho que esta función secundaria, ¿vale? La de los NTPs, el pensamiento introvertido, la segunda función de los ENTPs, TI, es una función que, aparte de ser la función de autoridad, es una función que es un poco más extrovertida, ¿vale? Yo creo, esta es también un poco especulación mía, que es que las funciones secundarias tienden a seguir un poco la orientación y se ven arrastradas por la primera función. Es decir, que el pensamiento introvertido de un ENTP, al ser el ENTP extrovertido en su primera función, esa función va a tender a ser un poco más extrovertida de lo que de otra manera sería, ¿no? Igual que la intuición extrovertida de un INTP, como la primera función de un INTP es el pensamiento introvertido, esa segunda función va a tender a ser un poquito más introvertida que de lo que otro modo sería una función que es naturalmente extrovertida, como la intuición extrovertida, ¿no? Pues eso es lo que va a hacer que el ENTP esté más orientado hacia el debate, quiera debatir constantemente por debatir, ¿vale? Porque a los ENTP les gusta explorar y les gusta hacer de abogado del diablo, defender puntos en los que realmente no creen solo para comprobar la consistencia del argumento del rival y cómo de defendible es la otra posición, ¿no? Y a los NTPs por lo general no les preocupa llegar a una conclusión. No les preocupa no llegar a una conclusión. Es decir, el debate con un enriquecimiento en generación de posibilidades nuevas, para ellos es suficiente y es realmente el punto de debatir, no el llegar a una conclusión fija. Por el contrario, los INTPs, al tener ese pensamiento introvertido
en primera posición tienden más a guardarse sus propias ideas para ellos, no a sacarlas fuera para que se puedan debatir, ¿vale? Es un pensamiento introvertido. Igual que el sentimiento introvertido tiende a guardarse sus propios sentimientos, el pensamiento introvertido tiende a guardarse sus propias ideas y pensamientos. Cuando sí lo hacen, es más pues la entrega de estas son mis conclusiones, ¿vale? Y esto es en lo que yo creo y lo que tiene sentido lógico para mí, y muchas veces pues lo ven de una manera bastante clara y son más tozudos al respecto de esa conclusión, ¿vale? Otra diferencia suele ser que en esta, ¿vale? Dentro del mismo tema del debate, la diferencia suele ser que la intuición extrovertida, ¿vale? Esto es un tema que no es que lo diga la lógica de las mismas funciones, sino que es más bien una observación mía, que es que los que tienen la intuición extrovertida de los NTPs y los NFPs, ¿vale? Cuando está en primer lugar, suele tender a adoptar posiciones más extremistas, ¿vale? Mientras que los INTPs suelen tender a adoptar posiciones más matizadas, ¿vale? Los ENTPs, cuando piensan algo, pues como la intuición es extrovertida, tienden a coger toda la posibilidad sin modificarla, ¿vale? La cogen desde fuera y esta es la posibilidad en la que ellos creen, porque ven las diferentes posibilidades y la cogen toda la que es, con las consecuencias que tienen dentro, sin hacer modificaciones, sin editar, ¿vale? Mientras que los INTPs, básicamente el pensamiento introvertido es una forma de edición en sí misma, ¿vale? Es una forma de cortar a través de los argumentos y por lo tanto suelen estar matizadas. Suelen estar más matizadas y muchas veces suelen ser posiciones que son tan neutrales que simplemente pues, se dedican a añadir los pros y contras y a veces sin conclusión, ¿vale? Esto puede ser un poco contradictorio con lo que he dicho antes de que los NTPs tienen conclusiones, pero y no tienen conclusiones y los INTP sí, pero esto es cuando no las tienen, en los casos en los que no las tienen, y en el NTP en el casos en los que sí las tienen, ¿no? Espero que se haya entendido ese punto. La cuarta, ¿vale? La cuarta diferencia es que los NTPs, por lo general, como tienen esa intuición extrovertida, muchas veces su único mecanismo de control de esa intuición extrovertida y la lluvia de posibilidades que supone esa función, muchas veces su único mecanismo de control es la retirada, para procesar, ¿vale? Cuando no hay estímulos ni posibilidades nuevas, ¿vale? Porque la intuición extrovertida, los NTP suelen básicamente reportar como ese aluvión de ideas e imágenes constantes que son constantemente estimuladas por el mundo exterior y que por lo tanto pues, les hacen vulnerables a las posibilidades que se vengan. Es una mente que muchas veces puede parecer prácticamente automática y que son vulnerables a una situación negativa y a causarles más estrés que a un INTP, porque el INTP por lo general tiene el filtro de su pensamiento introvertido para filtrar qué ideas acaban entrando en su mente, mientras que la intuición extrovertida es como un embudo enorme en el que dejan pasar todo y si una posibilidad negativa se cuela, pues se cuela y entonces pues empieza a generar una espiral de ansiedad, ¿no? Los INTP suelen tener una ansiedad más específica, pues, a veces pues, algún examen, a ciertas personas que le ponen nervioso, es decir, lo más normal que le suelen ocurrir más a las personas pues, que tienen una ansiedad, digamos, en un nivel más equilibrado, por así decirlo. Los NTPs, en mi observación, suelen ser más propensos a esa ansiedad por esa intuición extrovertida. Y por último, ¿vale? Los NTPs suelen tender a ser más optimistas, por lo general, ¿vale? Porque eso es lo que requiere esa función de intuición extrovertida. Si tú vas a estar innovando y creando y buscando posibilidades nuevas, ¿vale? Las posibilidades nuevas por lo general fallan,
porque pues, la realidad por lo general es una siembra de caminos trillados, ¿verdad? Entonces, pues, cuando tú generas una posibilidad nueva, por probar, por explorar, pues altas probabilidades hay de que esa posibilidad fracase. Y el tener el empuje para volver a intentarlo requiere ese optimismo de que esta vez podría funcionar, ¿vale? Por eso la intuición extrovertida no tiene una mente probabilística, excepto si se va a dedicar a hacer predicciones, sino posibilista, es decir, siempre que haya un 1% de posibilidad, no sabe si esta es la vez en la que ese 1% es el que va a ser, es el que va a operar, ¿no? Y entonces esa intuición extrovertida requiere como ese optimismo natural, ¿no? El momento en que hay esa posibilidad, se ignoran los peligros, es decir, la sensación introvertida, esa función de memoria de traer qué es lo que no funcionó atrás, se suprime, ¿vale? Se reprime y para que salga a florecer la intuición extrovertida. Y se sigan generando posibilidades nuevas, ¿no? Eso también hace, pues, genera ese carácter de autoconfianza y de optimismo en el ENTP con respecto a su persona y con respecto a lo que va a pasar, a no ser que, pues, que la realidad les contradiga demasiado, ¿no? Lo cual, pues, también es verdad que el golpe es mucho mayor y la depresión y la ansiedad que eso produce puede ser también bastante mayor. En el caso del INTP, la autoimagen y la imagen del mundo suele ser por lo general crítica y pesimista. Es más complicado ver a un INTP que vea el mundo de manera optimista, si acaso pues más neutra, pero los INTP son naturalmente críticos de su entorno. Porque digamos que es un poco la función de ese pensamiento introvertido, ¿vale? El pensamiento sirve para resolver problemas y si resuelves muchos problemas pues tienes que ver muchos y eso al final pues te va a condicionar tu imagen, ¿no? Y la autoimagen de un INTP por lo general suele ser más fluctuante, ¿vale? Hay INTPs desde luego que al final pues consiguen tener ese equilibrio interno. Pero los que no, ¿vale? Suelen estar en una posición más de fluctuación en la cual o tienen, gracias a ese pensamiento introvertido, siempre tienen razón y nunca están equivocados, o son despiadadamente autocríticos consigo mismos y pues eso obviamente les reduce la autoestima, ¿vale? Suelen tener esa imagen que suele ser más fluctuante gracias a ese pensamiento introvertido que se reafirma constantemente y no es capaz de reflexionar en lo que podría andar mal y es completamente dogmático, o ese pensamiento introvertido que no hace más que después de criticar a la realidad redirige el foco hacia sí mismo y se empieza a criticar tan despiadadamente como critica a su entorno, ¿vale? Pues la evolución natural también de ese pensamiento introvertido consiste en abrirse al sentimiento extrovertido y crecer como personas y dejar de lado esa crítica destructiva, ¿no? Y nada, espero que esto se haya entendido bastante mejor que el anterior y que sea informativo para poder distinguir si sois INTPs y ENTPs. Así que nada, espero que haya sido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.